Buenas tardes, este video tiene la pretensión de acompañar la formación de profesores de física, química y matemática del Instituto de Formación Docente de General Roca, Fisque Menuco, en el marco de la pandemia que azota el planeta. Estamos buscando maneras de recrear y resignificar el conocimiento pedagógico didáctico y vamos a desarrollar una serie de entrevistas. En este caso, las convocadas son dos profesoras de nivel primario y de nivel medio que nos van a acompañar y ayudar a pensar el trabajo en talleres. Me acompañan dos profesoras, la profesora Mariana Galindo, profesora de enseñanza primaria, y la profesora Dayana Portiño, profesora de enseñanza secundaria, que se han dispuesto a compartir un diálogo con nosotros. Bueno, para que comencemos, las invito a que se presenten. Si te parece empezar, Mariana, contándonos cómo llegaste a la docencia, algo de tu trayectoria docente hasta acá. ¿A mí? Porque no escucho bien. A Mariana, sí, sí. Bien. Bueno, yo soy docente, me recibí en el año 2013. Es una carrera que está en mi propia ciudad, que no era gratuita, no tuve que pagar, estaba dentro de las cosas que me gustaban desde que era chica, entonces, bueno, apunté a eso y, bueno, me costó bastante porque en el medio pasó la vida del recorrido, pero bueno, estoy trabajando, incluso trabajé antes de haberme recibido, así que aunque me recibí, trabajo desde 2010 y trabajo en la escuela primaria y también trabajo en una escuela rural, frente a cualquier escuela, en la Escuela Monotécnica de Cervantes. Como particularidad es que es una matrícula más chica por ahí de lo que convencionalmente tenemos en cualquier escuela tradicional, digamos, y que mucha de su población de la matrícula es de sectores muy vulnerables y tienen otras necesidades, ¿no? Y hay que hacer un acompañamiento muy, muy diferente a otras escuelas, incluso a la escuela primaria. Dai, ¿querés contarnos? ¿Cómo llegué? Bueno, mi profesión real, soy psicóloga social. Básicamente, nunca pensé que iba a llegar a la docencia porque pensé que no me gustaba. Transité por muchas instituciones públicas y privadas, desarrollando otros trabajos que tengan que ver con mi profesión, hasta que decidí experimentar la docencia y la verdad es que me encantó. Desde que pisé el aula me gustó mucho. No existen las casualidades, pero empecé a ejercer la docencia cuando se instaló la reforma en el nivel secundario y empecé a trabajar desde los talleres, ¿no? La nueva escuela plantea talleres y esa modalidad me gustó, me sentí muy cómoda y bueno, desde ahí es así como llegué a conocer la docencia, me gustó y me empecé a perfeccionar. De hecho, estoy estudiando el profesorado porque, bueno, obviamente es un campo donde continuamente te tenés que estar perfeccionando y, bueno, eso. Actualmente estoy trabajando en el nivel secundario, como dijiste, en una escuela de Regina. En una escuela de Regina, el contexto que presenta es muy precario, está muy alejada de la ciudad y contamos con chicos que realmente viven muchísimas carencias. Entonces, experimentás muchísimos roles como docente. La nueva escuela también plantea otras funciones. Sos tutor, sos compañera, sos compañero,
en cuanto con los chicos, ¿no? A desalentarlo y estar en situaciones que, bueno, que tenemos que estar por la circunstancia que presentan los chicos. Sí, los talleres, decís, justamente en este escenario que les comentaba, que doy clases de didáctica y donde la planificación ocupa un lugar central dentro de los contenidos de enseñanza de esa materia y la planificación de clases, pero también de talleres. La idea de esta entrevista tiene que ver justamente con permitirles a los chicos que puedan vincular el material de lectura que damos desde la materia con las experiencias y las voces de los que efectivamente están en el aula. Y para meternos así como en el tema específico de los talleres, la pregunta para empezar es si en el espacio de formación inicial que cada una cursó, recuerdan o tienen experiencias o vivencias en torno a propuestas de enseñanza de taller. Sí, en realidad yo tuve en formación inicial un espacio de taller que tenía que ver con la práctica y con esas primeras incursiones desde el inicio, desde el primer año de acercamiento a la escuela. Después están las, digamos, porque yo fui a medida que me iba pensando, repensando a partir de algunas preguntas que vos nos hiciste, como para que nosotros habláramos hoy, como qué es un taller o la propuesta de una clase en particular en formato taller, ¿no? Como dos cosas diferentes. Me parece que son diferentes, que el espacio totalmente planteado como un taller a una clase dentro de una secuencia con característica de taller. No sé si me explico. Totalmente. Sí, sí. ¿Qué me dijiste, Mariana? Continúo. Sí, tenía... Se corta. No, no te dijo que continúes. Mari. Perdón, ¿te corté? Quería opinar nada más. No. Se entiende en esta fragmentación de las redes. Mari, en esto que vos diferenciabas de un espacio que se enuncia así, enmarcado en el taller, como el taller de la práctica, a tener un día una clase de matemática con formato de taller, ¿vos podrías hacer referencia a algún rasgo singular dentro de cuando hablamos de taller? Sí, obviamente el taller propiamente dicho tiene como objetivos como a largo plazo. Y si bien el taller siempre tiene como intercambio, que es como el corazón del taller, a largo plazo se van construyendo otras cosas, ¿no? Que en el taller de un solo día, de una sola clase, es algo más breve, es algo más, ¿cómo decirlo? Más concreto, ¿no? Digo, incluso uno lo usa también ahora en la práctica. Digo, si dentro de una secuencia uno quiere lograr, por ejemplo, a ver, justo ahora se me fue la idea, pero no sé, incorporar una nueva forma de trabajo o trabajar sobre un tipo particular de problemas en matemática,
Y en cambio, a largo plazo, por ejemplo, yo doy taller de acompañamiento al estudio, que es un taller de hora más, y ese taller tiene como otros objetivos, que tiene que ver con aprender a trabajar en grupo, por ejemplo, que aprende a lo largo de todo el taller, ¿no? O aprender a, no sé, a todo lo que tiene que ver con la oralidad. Y eso lo aprendemos en continuo, digamos. Ahora sí, Dai, la pregunta es si vos podés recuperar alguna experiencia trabajando en talleres en el marco de tu formación inicial. Sí, de hecho, bueno, si hago un retroceso y recuerdo en cuanto a mi trayectoria escolar, si me voy más lejos, no tengo recuerdos de haber trabajado en modalidad taller. Sí, empecé a conocer esta idea de taller en mi formación como psicóloga social. De hecho, toda la carrera se basó en grupos operativos y la clase teórica. O sea, siempre estuvimos con esa modalidad taller para trabajar los contenidos de la clase teórica. Y después el campo de mi profesión me llevó a transitar un montón de grupos y a trabajar en grupos en modalidad taller. Entonces, un poco conocía esa modalidad. Es una modalidad distinta a lo que plantea la SRN, si bien la modalidad es la modalidad taller, se implementa dentro de un contexto donde en realidad es como que es muy interesante, porque en realidad, como se trabaja también desde la interdisciplinariedad, se trata de planificar en conjunto desde el área. Entonces, como que los objetivos generales coinciden con los del, o sea, el área plantea unos objetivos que se llevan a cabo dentro del taller y dentro de las disciplinas individuales. Disciplinas individuales me refiero a que está historia, que es un eje estructural, y los talleres que trabajan ese mismo eje, ese saber. No sé si me explico. Pero la experiencia del taller la creo como una experiencia donde se pone en discusión y se puede debatir y se puede desmenuzar ese saber desde otro lugar, ¿no? Desde la palabra, desde el cuestionamiento y desde una construcción colectiva, porque los estudiantes se les permite esta posibilidad, ¿no? O sea, ya desde cómo se ubica o cómo se rompe esta ubicación espacial, donde nos sentamos en ronda, donde que quizás todo tiene un objetivo, ¿no? O sea, todo tiene un objetivo, desde la ubicación, desde cómo nos sentamos y nos preparamos ante lo que se pretende enseñar. Es una experiencia donde realmente está muy buena porque se logra debatir. Si bien es como que en los años más avanzados es como que la modalidad taller se puede como enriquecer mucho más, está muy bueno. O sea, esa es mi experiencia. En ese lugar, en el lugar de la experiencia, les pediría que mencionen un espacio laboral de taller y nos cuenten cómo se lleva adelante la planificación de un taller, cómo se planifica el espacio de taller, ya sea si estamos hablando del propio espacio disciplinar o si es un taller interdisciplinario. Bien. Mari. Mira, en realidad, como en todas las clases, hay que planificar o hay que tener en cuenta, pues yo me puse a pensar y en realidad en todas las clases tenemos que tener en cuenta eso. Lo que pasa es que, como dice Dayana, es un espacio en el que se pierde más la estructura. Y incluso, digamos, pensando que las clases que damos no es la escuela tradicional, ¿no? Sino que nuestras clases no son totalmente estructuradas, pero el taller implica otra desestructuración.
Incluso vos nos consultabas, nos preguntabas cómo lo tomamos nosotros, cómo lo toman los chicos. Y yo pienso que tengo estudiantes a los que esa desestructuración les molesta. Entonces, cuando uno lo piensa, tenés que pensar un montón de elementos en cuanto a materiales, a espacios, a cuál va a ser el objetivo, cuáles van a ser los lenguajes que vamos a usar, cuáles van a ser los tiempos, porque en un taller por ahí uno lo piensa como con diferentes momentos, y eso implica pensar si ese taller va a tener todos esos momentos, todo ese ciclo, ese mismo día, o va a tener otro día, que a veces es necesario como que decanten las cosas, como a darse una pausa e iniciarlo en otra instancia. Entonces, tiene que estar muy bien pensado cuál es el objetivo, a qué apuntamos y qué momentos va a tener el taller. No sé si la perdimos a Dai. No, acá estoy. Nosotros con la modalidad taller, ¿cómo es la planificación? Bueno, en realidad siempre nos preguntamos con este saber qué es lo que, primero, bueno, los propósitos, qué es lo que queremos y cómo darlos. Nosotros, desde el taller, o por lo menos filosofía, que es lo que doy yo, siempre comparte taller con ciudadanía. Siempre filosofía va a estar con ciudadanía. Entonces, como nuestro taller tiene que ver con una formación de ciudadanía responsable, nosotros ya nos posicionamos desde ese lugar. Estamos formando a futuros ciudadanos y lo que nosotros pretendemos desde ese taller que construir y formarlos en la opinión, ¿no? En una opinión constructiva, y nos parece muy importante la ubicación. La ubicación ya es para nosotros ya es la ubicación espacial es como ya nosotros, es nuestro primer objetivo, ¿no? Y después con respecto al saber. Pero bueno, nosotros ya entendemos que la modalidad es un poco más desestructurada y lo planteamos desde ese lugar, ¿no? O sea, con una actividad que realmente a ellos los movilice. Siempre tratamos de que sean situaciones de la vida cotidiana de ellos y que a ellos los involucre de alguna manera, ¿no? Porque eso ya los posiciona a querer debatir o a decir, profe, me pasó esto, lo otro. Y la verdad que bueno, que eso nos interesa y que nos pareció muy bueno, que esto lo implementamos ya el año pasado, es desde el taller ya plantearles a ellos qué pretendemos nosotros con esta actividad, ¿no? O sea, si nosotros pretendemos y que ellos estén atentos y que sepan que con esta actividad nosotros lo que pretendemos es que aprendan o construyan este conocimiento, ¿para qué? Y ya eso los posiciona de alguna manera, ¿no? O sea, ellos como que van evaluando su propio proceso de aprendizaje porque dicen, esto yo lo entiendo, profe. Entonces, bueno, esos son como nosotros nos plantamos desde un principio en el taller y obviamente lo enfatizamos en cada clase porque entendemos que para los chicos y las chicas la modalidad taller es algo nuevo. Ellos mismos hasta generan mucha resistencia cuando nosotros les pedimos que nos reubiquemos, que nosotros siempre les explicamos el porqué y demás. Hay resistencias, ¿no? Pero a medida que vamos avanzando ya se me pone la piel de gallina, pero cada vez que llegamos a las clases ya a mediados del año pasado, ya se estaban ubicando ellos solos, ¿no? Entonces, cómo ellos van construyendo y se van identificando con su lugar de pertenencia y cómo es la modalidad y bueno, entonces, no sé si me fui un poco con la pregunta. No, todo viene acomodándose. Mariana, vos hacías referencia, digamos, como a un elemento, quizás yo lo interpreto como favorable, en la posibilidad de tener encuentros de taller en el marco del formato de taller en el largo plazo. Vos
desde tu experiencia, ¿podés dar cuenta de que hay movimientos, de que hay aprendizajes? Hago esta pregunta porque a veces uno escucha apreciaciones que vinculan el taller con perder el tiempo o con quedar por fuera de lo que vale la pena ser enseñado. Entonces, un poco por ahí va la pregunta. Mira, yo creo que eso tiene que ver con las personas adultas que estamos a cargo, ¿no? Y que a veces también es difícil para una persona que no tiene, digamos, habilidades construidas con respecto al manejo de taller, que es algo particular, porque el manejo del grupo es diferente. En las clases convencionales uno plantea algo, sabe qué conceptos va a trabajar y si bien no es algo que uno direccione totalmente y tenga un control total de lo que sucede en el aula, uno es como el guía, digamos, ¿no? Uno es quien va, digamos, con el timón, vuelve un poquito para acá, ¿no? Pero en el taller, como que Dai hoy habló de lo colectivo, quienes construyen el taller son los pibes. Entonces, cambia porque uno tiene que estar como con otra alerta de qué es lo que sucede para ir captando algo de eso que sucede y tratar de darle como una forma, pero quienes son que realmente lo hacen son les estudiantes. Entonces, cambia y no todos estamos dispuestos a perder, digamos, ese rol o esa parte de control, ¿no? Entonces, es difícil porque hay que ceder, ¿no? Para vos, en lo personal, ¿en ese ceder hay ganancia o hay pérdida? No, hay ganancia porque te sorprende las cosas. Y aparte, o sea, a mí me sucedió mucho en esto de taller de acompañamiento al inicio, ¿no? De mi recorrido por el taller. Yo me sentía preocupada por mantener un recorrido que había pensado inicialmente en esa planificación. Y después me di cuenta que no, que había que justamente que liberar, que a veces si el cierre no había problema, por ejemplo, ¿no? Por ahí el taller son como tiempos breves, entonces por ahí se terminó porque la actividad nos llevó más tiempo, porque el intercambio surgió y se extendió lo que uno había previsto, y el cierre, y bueno, hay que posponerlo y hay que hacerlo mañana, y tendremos que recuperar cosas, entonces, y ese lo va aprendiendo en el hacer. Y también es muy importante, o por lo menos para mí fue muy importante, que la planificación de este taller en particular, de la escuela primaria del último año, también se convirtió en algo colectivo. Y eso también le da otro aspecto, creo. Como que al inicio yo lo pensaba de una manera individual y ahora pensarlo con otros, así como Dai dice, aunque no estemos en el mismo aula, pero ya son distintas y te va dando como otra estabilidad también de lo que vas haciendo. Dai, en tu perspectiva, ¿cómo juega esta mirada de adultos y estudiantes respecto del formato taller? ¿En qué sentido, Sandra? En el sentido de si es un formato que se lo valora, que se lo rechaza, que se lo... no sé. Y la verdad, desde los mismos estudiantes, como que todavía no entienden realmente la idea del taller, que en realidad
es un complemento de las otras disciplinas, ¿no? Porque el taller viene a converger esta idea de unir geografía con historia, me estoy hablando de la formación del ciclo básico, de que todo lo que se da desde las disciplinas individuales vienen a converger en este taller y en otros talleres de ciencias sociales y demás. Y todavía como que no logran entender que es muy importante y muy enriquecedor la modalidad taller. Pero no solamente de los estudiantes, también sucede de los mismos docentes, ¿no? Como se trabaja también desde el área, cuando terminamos finalizando el cuatrimestre y tenemos que cerrar las notas, ahí es como que empieza a debatirse esta idea implícita de que, bueno, a ver, si en el taller trabajó bien, pero en historia y en geografía no tanto, ¿qué prevalece ahí? ¿No? O sea, ¿cómo evaluamos ese proceso? Que ese proceso termina cerrándolo la profe de historia o la profe de geografía. Entonces, de alguna manera, tanto como los estudiantes como algunos docentes, no se termina de valorizar y darle ese significado que tiene esta modalidad taller. Y te puedo decir más, desde el diseño curricular. Si bien el diseño curricular habla acerca de esta modalidad taller como algo significativo, como una construcción significativa del saber, después bajan estos lineamientos donde es como contradictorio, ¿no? Como que el taller queda subordinado a otras disciplinas. ¿Me explico? Es una contradicción que está también dentro de lo teórico del diseño curricular y también generan la misma cotidianidad entre los docentes y entre los estudiantes. Pero, sinceramente, acá los responsables somos nosotros, ¿no? Porque los estudiantes consumen o advierten esto que los mismos docentes terminan transmitiendo en el aula, porque más de una vez ha pasado y dice, no, pero el taller, ¿qué tiene que ver? Mismos compañeros, ¿no? Entonces, es como que es un trabajo que cuesta porque es algo nuevo y lo desconocido genera resistencia y de todos lados se ven las resistencias. Sinceramente, a mí la modalidad taller en conjunto con estas disciplinas que trabajan y la idea de converger estos saberes y ponerlos en discusión me parece fantástico. El tema es que en la práctica no se da. Y yo creo que ahí está el desafío. También pienso que es algo nuevo. Entonces, creería que se puede ir modificando mientras nosotros, los docentes, nos vayamos modificando y tengamos apertura. Me parece re interesante esto que traes de cómo nos mueve el tablero a la hora de la evaluación y pone como todo el proceso a ser pensado nuevamente, ¿no? ¿Qué enseñamos, qué miramos, quién define, cómo se participa y cómo se evalúa? Pensando en que los destinatarios de la escucha y mirada de esta entrevista son algunos estudiantes que están ya en situación de dar clases y otros que todavía han hecho las primeras prácticas nada más o se están mirando un poquito desde el pasillo, el aula. ¿Qué le dirían ustedes respecto de el valor, el disvalor, los obstáculos, los beneficios del trabajo interdisciplinario para la escuela media? Bueno, en mi caso, yo no trabajo en la escuela media, en la escuela, en la SRN, digamos, ¿no? Pero, digamos, desde mi lugar de trabajo, en esta escuela que mencionaba, en la escuela monotécnica, todo el trabajo es interdisciplinar, o siempre apuntamos a eso, porque principalmente porque era muy difícil para nuestros destinatarios, digamos, poder llevar tantos espacios diferentes, ¿no? Entonces pensamos que trabajar, digamos, de manera conjunta nos ayudaba a favorecer la comprensión, ¿no? Después es que así como uno tiene que ceder cosas en el taller, como mencionaba antes, cuando trabajas con otros también hay que aprender a negociar y a ceder cosas.
y a tratar de acordar en esto que mencionaba también Dayana, del tema de cuál va a ser el propósito, de para qué estamos haciendo esto, ¿no? Porque a veces es difícil, digamos, dejar de lado cosas que son disciplinares y que parece que para algunas personas son tan esenciales y que a veces uno le cuesta entender por qué son tan esenciales. Tiene que ver con, yo creo que con la formación también de cada uno, ¿no? Y de no solamente, digamos, académicamente en nuestro nivel superior, sino ya desde nuestra escolaridad inicial, primaria, ¿no? Que nos han enseñado a eso, a la disciplina, a los estancos, ¿no? A los espacios ahí marcaditos, entonces después es muy difícil lograr, digamos, la interdisciplinariedad. Y es difícil para los chicos también cuando tienen que trabajarlo y dicen, ¿y esto dónde lo pongo, no? ¿Esto acá o allá? No, es un trabajo, estamos aprendiendo esto, no importa, estamos aprendiendo. Pero bueno, y el mundo nos pide eso, al parecer, y nosotros seguimos poniendo como en pequeños espacios. Entonces, tenemos que aprender como volver a aprender todos, me parece. Sí, a mí me parece, y quiero sumar a lo que dijo Mariana, que esto de que te da esa sensación que hay que aprender de nuevo todo. O sea, estamos frente a una sociedad donde de pronto la virtualidad parece como algo primordial, que hay que aprenderlo y que tenemos que estar actualizados. Y otra cosa que nos propone la sociedad, y lo estamos viendo con una nueva función de la escuela, es la interdisciplinariedad, que eso nos obliga y nos pone en el registro del otro, ¿no? En la grupalidad, en el trabajar con el otro, salir desde la individualidad y construir colectivamente ese conocimiento. No digo el conocimiento de la vincularidad, ¿no? Porque nosotros para planificar primero nos tenemos que poner de acuerdo. Y esa área del vínculo con el otro está como estábamos como muy alejados. Yo creo que hoy por hoy lo que plantea la nueva escuela secundaria es un desafío enorme. Primero te dice salir de la individualidad porque hoy por hoy la sociedad nos está pidiendo habilidades sociales, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, y tenés que dejar de lado eso porque ya no sirve. Y eso es el principal obstáculo con el que nos encontramos los docentes. Y después, es paradójico, ¿no? Pero cuando le pedimos a los chicos trabajo en grupo, hay una resistencia, no saben, pero ahí es donde ahí nos plantea el primer interrogante, ¿no? Ni nosotros los adultos estamos aprendiendo a trabajar en equipo, y nosotros a veces nos frustramos con que ellos no quieren trabajar en grupo y claramente, o sea, es algo que lo tenemos que también enseñar, además del contenido, del saber, ¿no? Y creo que es el principal desafío y que eso nos tenemos que humanizar, empatizar, trabajar estos valores del registro del otro y dejar de lado estos egos, ¿no? Porque hay muchos como que, no, yo acá tengo la posta, ¿no? Y de repente te encontrás con paredes enormes y es tan difícil penetrarlas que ese trabajo no termina siendo tan enriquecedor como tendría que ser. Entonces, yo digo que el gran desafío que plantea la escuela secundaria es trabajarnos para trabajar en equipo, para trabajar colaborativamente, y también de esa manera los vamos a predisponer a los estudiantes a trabajarse ellos mismos, porque hoy por hoy tenemos que desarrollar esas habilidades en los estudiantes, aprender a vincularse. Y creo que es un desafío enorme, además de cómo está estructurado el diseño curricular, ¿no? Los talleres, las disciplinas, la interdisciplinariedad, que eso también lo tenemos que revisar, porque también hay cuestiones que desde el diseño curricular que son contradictorias, pero creería que si los estudiantes están haciendo sus prácticas y se encuentran con la nueva escuela, yo creo que va a estar bueno
si realmente tenemos una apertura y abiertas a este cambio, porque yo creo que hoy por hoy hay que repensar la función de la escuela, ¿no? En función de esto, de que hoy por hoy tenemos que trabajar los vínculos para que se pueda transmitir el saber desde otro lugar y que haya una construcción colectiva. No sé si me expliqué, como que fue como muy largo. No sé, me parece sumamente interesante escuchar detrás del relato la vivencia y la experiencia, que es lo que trae a la posibilidad de este intercambio. Llevamos casi la hora cátedra, llevamos 44 minutos 20. No sé si los estudiantes resistirán nuestro diálogo, pero en lo que nos queda, y te escuchaba, Dai, cuando decías el lugar relevante que le das al diálogo, pensaba en el aula como ese espacio de construcción subjetiva, donde nosotros fuimos haciendo nosotras personas en las múltiples aulas que hemos habitado, y pensaba en estos días donde el aula asoma en tinieblas, en fragmentos. Antes de que vos te conectaras, Mariana me estaba mostrando, en su casa tiene como una cartulina con la última clase que vio con el celular y mandó a sus estudiantes. En definitiva, el ratito que nos queda es para pedirles una reflexión personal de cómo, además de todo esto, que siempre es un suelo móvil, el de encontrarse con los otros, con las otras en un aula, con lesotres, cómo además están viviendo estos días de pandemia en la docencia y en el trabajo de enseñar. Porque esto dentro de 20 años, regarpa, chicas, es un testimonio. Yo creo que pasamos por momentos, o por lo menos personalmente. Claro. Pasé por momentos porque inicialmente fue como una explosión de cosas, de pasarla, de no saber qué hacer, por dónde arrancar. Primero yo elegí una forma de acercarme, de enviar la tarea, y después dije, no, o sea, no, es como estar mintiéndome a mí misma, ¿no? La propuesta tiene que ser algo construido por uno y uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo, por lo menos eso es lo que creo. Entonces, como que al principio era algo como para cumplir, digamos, de alguna manera, o fueron mis primeras 2 semanas fueron así, como, bueno, tengo que hacer algo que lo puedan resolver, a lo que puedan acceder, y después dije, no, tiene que tener un sentido, tengo que seguir con mis propósitos que yo voy construyendo. Entonces volví a mi planificación anual, hice un podría hacer, armé una propuesta con la que yo estuviera conforme, me sintiera cómoda, tuviera sentido, trajera también que estuviera presente en mi clase la voz de las familias con las que iba a estar en contacto, y también tenía que incluir obviamente en los videos, porque alguna forma de acercarse y de explicar más allá de una guía escrita. Entonces no nos quedar con el papel nomás y pregunto y ellos responden. Tiene que haber esa ida y vuelta de la clase de alguna manera. Entonces tuvimos que aprender, y he hablado con otros docentes y cada quien ha encontrado diferentes maneras de hacerlo, no todos de la misma manera, así que creo que como escribí hace unos días, que la escuela está viva, está ahí moviéndose, y ese es un aprendizaje. Bueno, ahí escuchaba atentamente el relato de Mariana y quizás ahí se ve notoriamente la diferencia de cuando trabajás en grupo o trabajás sola, o cuando estás en el aula sola,
A nosotros, por ejemplo, que estamos dentro del área de sociales, somos 10 personas que estamos pensando en conjunto qué recursos vamos a utilizar, qué vamos a dar. Entonces, de alguna manera nos acompañamos, si bien hay conflictos y hay como que están estas tensiones donde hay que ceder y demás, te sentís acompañada en este proceso donde nos agarra en un contexto de pandemia que nos obliga a repensar la escuela, a repensarnos nosotras desde nuestras propias prácticas docentes y repensar una nueva idea de estudiante, ¿no? Porque es un estudiante que no está, que no es físico, que no está dentro del aula, que nos rompe con todos los esquemas, no solamente a nosotros, a ellos también. Entonces, pensar todo eso fue difícil y creo que fue oportuno como decir y bajar estas ansiedades, ¿no? Porque estas ansiedades nos llevó a darles tranquilidad a los estudiantes. Escuchamos mucho sus demandas, sus inquietudes, estamos como contactados a través de todas las vías de comunicación, WhatsApp, plataforma Edmodo, y todas las instituciones educativas están vinculadas con ellos. Si bien no tenemos la respuesta que deseamos de los 300 pibes y pibas que van a la escuela, trabajamos con los que tenemos, ¿no? Y eso nos posiciona a por lo menos decir, bueno, tenemos contacto con estos estudiantes y tratamos siempre de buscar estos recursos para, bueno, atraer más y demás. Algo que nos pasó ahora último, que entendimos dentro de esta virtualidad, es qué importante es la devolución, ¿no? Esta devolución personalizada, individualizada, que esta retroalimentación donde al otro o a la otra que está del otro lado dice, che, la profe leyó el texto y me dio esta devolución, no estoy trabajando para nada, y los alentamos, ¿no? Y hay un ida y vuelta, ¿no? En esa devolución, ¿no? Porque hemos puesto tanto énfasis en esa devolución porque son textos más o menos de media carilla, básicamente, poniéndole sugerencias y tratando con sumo cuidado para que ellos no se frustren. Entonces, es un trabajo sumamente delicado, ¿no? De contenerlos, de seguir adelante en conjunto y que también le hemos mandado videos por WhatsApp diciéndole, no sabemos qué va a pasar, la incertidumbre es compartida, pero lo que sí sabemos es que queremos trabajar en conjunto y que es el día a día y acompañándonos, y entonces en ese vínculo que formamos, yo siempre hablo de vínculo, pero es tan importante porque hay un lugar, quieras o no, de pertenencia, o de personas que están ahí, que sabés que están ahí y que por algo trabajás y hacés y demás, que está bueno, que nos hemos dado cuenta, ¿no? Y esto, que son 10 personas del área de sociales que estamos comunicándonos. Bueno, estoy recontra muy agradecida, no solamente del tiempo, sino de lo que se teje en la trama del intercambio. Mientras las escuchaba me venía una imagen de Karina Ratero que dice que los docentes somos artistas de lo nimio, de lo pequeño, que estamos también, esto que tiene que ver con la figura del artesano, ¿no? Y creo que bueno, que se recontranota en estos tiempos de desorientación, que ponemos en juego eso, esa búsqueda creativa y artística de que la relación pedagógica siga siendo posible. Bueno, las abrazo, les agradezco mucho el tiempo y creo que con los estudiantes vamos a tener un momento de lectura, relectura y de pensamiento gracias a lo que ustedes compartieron. Nos vemos.